Días, señoras y señores. La sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica y el Sistema de Estudios Estudios de Posgrado les da la más cordial bienvenida a la mesa redonda Aporte del área de ingenierías a la sociedad costarricense. Hace 85 años, personas visionarias del futuro de Costa Rica fundaron nuestra querida UCR. Con la creación de la universidad, la sociedad costarricense se ha beneficiado con acceso a educación superior de la más alta calidad, generación de conocimiento con investigaciones que han contribuido al desarrollo económico, político y social de nuestro y nos han permitido disfrutar de una sociedad que busca ser más próspera y equitativa. En el año 1975 se funda el Sistema de Estudios de Posgrado en la Universidad de Costa Rica, que este año celebra 50 años de su creación. Durante estos 50 años, el sistema de estudios de posgrado ha demostrado su aporte positivo a la transformación social de Costa Rica, que ha traído grandes beneficios a nivel socioeconómico, político y social. Para dar comienzo con la mesa redonda, vamos a darle un caluroso saludo a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. El doctor Eldon Caduel Marín, decano del Sistema de Estudios de Posgrado. La doctora María José Quesada Chávez, directora de la sede del Pacífico. También vamos a saludar a las personas que nos honran con su presencia en la mesa redonda del día de hoy. El doctor Diego Hidalgo Leiva, director del programa de posgrado de Ingeniería Civil, la magíster Dayatri Bolaños Picado, docente de Ingeniería Química y estudiante del programa de doctorado en Ingeniería, el magíster Manuel Corella Vargas, docente de Ingeniería Electromecánica Industrial de la sede del Pacífico y de la carrera de Ingeniería Mecánica con énfasis en sistemas de protección contra incendios en la sede interuniversitaria de Alajuela. También tendremos hoy a la estudiante Yasmín Rojas Rodríguez de la carrera de Ingeniería Electromecánica Industrial. Y un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan esta mañana y nos siguen también por redes sociales. Vamos a iniciar ahora con las palabras de la doctora María José Quesada Chávez, directora de la sede del Pacífico. Buenos días, doctor Eldon Cadwell, doctor Diego Hidalgo, magíster Dayatri Bolaños y la estudiante Yasmín Rojas en representación de todos los estudiantes de la carrera de Ingeniería Electromecánica Industrial. Muy buenos días a los docentes que nos acompañan hoy acá, estudiantes. Es para mí un honor dirigirme en nombre de la Universidad de Costa Rica, de la sede del Pacífico, en el marco de la conmemoración de los 50 años del aniversario del Sistema de Estudios de Posgrado. La historia reciente de Costa Rica demuestra con claridad cómo la ingeniería ha estado en el corazón del progreso nacional. Basta recordar visionarios como don Jorge Manuel Dengo Obregón, quien desde el Instituto Costarricense de Electricidad impulsó el desarrollo hidroeléctrico del país, o al ingeniero Jorge Gutiérrez Gutiérrez, referente en el diseño y construcción de obras que transformaron la infraestructura y el aprovechamiento de recursos energéticos. El desarrollo de represas hidroeléctricas permitió que Costa Rica avanzara hacia una matriz energética renovable hoy reconocida mundialmente. A la par, las mejoras en las normativas de instalaciones eléctricas y en los sistemas de gestión de calidad consolidaron una infraestructura más segura, eficiente y confiable, beneficiando tanto a la industria como a los hogares costarricenses. Detrás de cada uno de estos logros hay mujeres y hombres formados en nuestras aulas, muchos de ellos gracias a los programas de posgrado de la Universidad de Costa Rica. Estos programas no solo brindan conocimientos especializados, sino que generan investigación, innovación y soluciones a los problemas que enfrenta el país. En la región Pacífico Central, esta contribución es aún más palpable. La ingeniería ha hecho posible el desarrollo portuario que conecta a Punta Arenas con el mundo. Ha apoyado al sector turístico con infraestructura de calidad. Ha acompañado al sector pesquero con soluciones técnicas
y ha promovido alternativas de energía sostenible en un territorio que enfrenta de primera mano los efectos del cambio climático. Quiero aprovechar este espacio para dirigirme de manera especial a nuestras y nuestros estudiantes de Ingeniería Eléctrica o Ingeniería Electromecánica Industrial de la sede del Pacífico. La universidad abre las puertas a los programas de posgrado como una oportunidad invaluable para crecer como profesionales. Estos estudios les permitirán ampliar su horizonte, profundizar en el conocimiento y sobre todo seguir aportando al país y a sus comunidades con propuestas innovadoras, sostenibles y de alto impacto social. La educación de posgrado debe abrirse a las regiones. Hago mías las palabras del doctor Eldon Cadwell cuando indicaba que no basta con centralizar el conocimiento en San José. La universidad tiene la responsabilidad de llevar sus programas a las sedes regionales para que estudiantes y profesionales de todo el país, desde la sede, para todos los estudiantes del país. Entonces, desde la sede del Pacífico, abrimos las puertas a estas oportunidades para que la región Pacífico Central tenga ese acceso a formación avanzada sin tener que abandonar sus comunidades, ya que esta es una condición esencial para democratizar el conocimiento y generar ese desarrollo equitativo. El futuro de Costa Rica necesita de ingenieras e ingenieros comprometidos, capaces de continuar el legado de quienes transformaron nuestra historia con visión y valentía. En sus manos está la posibilidad de dar el siguiente paso en la construcción de una sociedad más equitativa, solidaria y próspera. Agradezco al sistema de estudios de posgrado por promover estos espacios de reflexión y a todas las personas presentes por su conocimiento en la formación y la excelencia académica. Que este diálogo y este conversatorio que vamos a tener hoy sea una oportunidad para reafirmar el conocimiento técnico acompañado de un fuerte sentido humanista, social, que seguirá siendo la base del desarrollo de nuestra región Pacífico Central. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo a la doctora María José Quesada Chávez sus palabras. A continuación, vamos a escuchar el mensaje del doctor Eldon Cadwell Marín, decano del Sistema de Estudios de Posgrado. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. El día de hoy quiero extender un caluroso saludo a la doctora María José Quesada Chávez, directora de la sede del Pacífico, agradeciendo pues muchísimo, nos sentimos muy honrados de poder estar por acá. Muchísimas gracias. También quiero saludar a los participantes que tendremos hoy en la mesa redonda. Quisiera saludar al doctor Diego Hidalgo Leiva, él es director del programa de posgrado de Ingeniería Civil, también a la magíster Dayatri Bolaños Picado, docente de Ingeniería Química, estudiante del programa de doctorado de Ingeniería, y también al magíster Manuel Corella, docente de la sede Pacífico y también de la sede interuniversitaria de Alajuela, así como un caluroso saludo eh, desde ya a Yasmín Rojas Rodríguez, estudiante de la carrera de Ingeniería Electromecánica Industrial. Quiero extender este saludo a todas las personas presentes, estudiantes, administrativos, docentes que nos acompañan el día de hoy y al público en general. Sinceramente, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta hora. Viendo ahorita el video que se nos presentó, me llama mucho la atención y llama a la reflexión verdaderamente lo que son los pasos de visión prospectiva hasta que se concretan en algo que es verdaderamente de impacto productivo y sobre todo conectado con las necesidades
si nos damos cuenta, desde que se gesta una idea, como fue en el año 1940, sobre eh, contar con profesionales a nivel de posgrado para una profundización de conocimiento, para una extensión de, de la investigación como una forma de impacto en la sociedad, en todos todas las partes interesadas de un ecosistema que busca en conjunto un desarrollo social para el país en términos de bienestar y calidad de vida. Desde ese momento hasta que se crea una comisión organizadora de lo que se llamó una escuela de graduados, pasaron 22 años. Es decir, no fueron ahí un par de meses o un par de años, sino que desde ese momento, más de 20 años. Posteriormente a eso, más de 10 años para que tengamos ya una estructura planteada, pensada a nivel de un sistema, en este caso un sistema de estudios de posgrado. Ve que interesante todo el tiempo que pasa y uno podría decir, bueno, pasaron muchos años, ¿por qué no se hizo más rápido, verdad? Probablemente en nuestros tiempos no tendríamos tal vez que esperar 35 años para gestar una idea como esta, pero grandes ideas son grandes desafíos y esos grandes desafíos implica resolver y tener una visión compartida sobre grandes temas. Y creo que ese es el gran reto que nos aboca hoy mismo a nivel país, a nivel universidad, a nivel sistema, a nivel de todas las partes interesadas eh, de nuestro entorno. Sobre esto, entonces, verdaderamente muy satisfactorio el camino recorrido. Y para mí también muy revelador que en conjunto con la sede del Pacífico estamos celebrando 50 años en este momento. Eh, y es una historia en paralelo, con sus desafíos a lo largo del tiempo. Eh, y bueno, finalmente, como dicen por ahí, cuando ya se toma decisión de asignación de recursos, cuando las cosas comienzan a caminar realmente. Bueno, una lección aprendida. En el caso de la sede del Pacífico, la ley del atún fue un punto fundamental en una visión país para el desarrollo de toda esta región. Y la reflexión que tenemos aquí es cómo tenemos que buscar realmente esa visión compartida, con prospección, con, digámoslo así también, con pactos, pactos dentro de las partes en donde todos estamos visualizando el bienestar y la calidad de vida como en primer lugar, a pesar de que probablemente podamos tener ideas diferentes o caminos diferentes para lograr esos resultados, pero todo arranca desde una visión que podamos tener en conjunto. Y creo que eso es una idea que traza a todo lo que es el desarrollo de un sistema como el sistema de posgrados, que es en el que estoy en este momento hablando más, pero tratando de vincular con todo lo que es la función social que tiene una organización misionaria como la Universidad de Costa Rica y como todas las universidades públicas en nuestro país. Definitivamente podemos centrarnos en lo que tenemos. Perfecto. Tenemos 12 doctorados, por ejemplo. Tenemos más de 250 programas de estudio abiertos, más de 70 eh, programas de posgrado como tal. A la fecha, más de 20,000 personas graduadas con grado de doctorado y uno dice, bueno, toda esos números que marcan una trayectoria definitivamente de impacto. ¿En qué se ha traducido? A lo largo del tiempo, y eso me llamó mucho la atención en las investigaciones que se están trazando, a lo largo del tiempo podemos identificar impactos que muchas veces nacen desde una investigación, desde una aplicación, de una profundización de conocimiento y se convierten en un efecto dominó. Desde esa semilla plantada en una formación de una persona que llega a un lugar a ser agente de cambio. Y creo que por ahí es donde tenemos que seguir trabajando de cara al futuro. Y ya no solamente desde el estudio de posgrados, sino desde todas las áreas donde nosotros estamos impactando, en las sedes regionales, desde nuestros cursos que impartimos, desde las investigaciones que estamos gestando, que estamos
desarrollando desde todos los procesos educativos, en todas las áreas en donde nosotros estamos trabajando en la academia, vinculados con las necesidades del país y vinculados con los sectores empleadores, vinculados con las instituciones estatales, vinculados con todo el ecosistema, verdaderamente podemos no solamente seguir impactando y transformando, sino que podemos llevar a toda nuestra población, a todas las comunidades, el verdadero significado y sentido de la palabra desarrollo. Y creo que ahí es donde hay una gran responsabilidad, hay una gran misión. Y sobre eso creo que están los desafíos, que no solamente se trazan a nivel mundial, en términos de sostenibilidad, en términos de recursos energéticos, en términos de empleabilidad, en términos de inclusive el ser y sentido del ser humano hacia el futuro. Y eso es lo maravilloso que tiene el poder trabajar en academia y específicamente desde posgrado en la profundización del conocimiento y el desarrollo de lo que serán los mejores principios hacia futuro en todas las áreas disciplinares. Y aquí estoy hablando como hoy, que ahorita vamos a profundizar muchísimo más en el área de ingeniería, pero estoy hablando también de todas las áreas de la ciencia. Estamos hablando de específicamente también las ciencias sociales, las artes, es decir, desde todos los elementos que podemos trabajar en las áreas disciplinares, tenemos una gran responsabilidad de crear esas condiciones de oportunidad, de movilidad social, de desarrollo comunitario y específicamente también de acceso a las oportunidades, como bien ahora lo mencionó la directora de la sede. Verdaderamente para mí es un placer estar por acá. Es un llamado a la responsabilidad y servicio, definitivamente el poder compartir con todos y todos ustedes y sobre todo también un llamado al buscar esa misión, la misión de la educación superior pública en términos de calidad de vida y bienestar. Muchísimas gracias por esta oportunidad y les dejo el tiempo para para todas las partes que siguen. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Eldon por su mensaje y vamos ahora a disponernos para la mesa redonda. Entonces vamos a unos breves minutos nada más para irnos colocando y les voy a presentar a los panelistas. Les voy a pedir a nuestros panelistas que conforme los voy llamando, entonces que por favor nos acompañen aquí arriba. Vamos a llamar al doctor Diego Hidalgo Leiva y lo vamos a presentar. El doctor Diego Hidalgo Leiva es ingeniero civil especializado en ingeniería y estructural y sísmica, con un doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña. Desde el año 2012 trabaja en el Laboratorio de Ingeniería Sísmica de la UCR, el cual coordinó entre el año 2018 y 2025. Fue director también de la revista Ingeniería. Actualmente dirige el programa de posgrado en Ingeniería Civil. Además, es subdirector y profesor de la Escuela de Ingeniería Civil de la UCR. Le damos un cordial aplauso. Nos acompaña la magíster Dayatri Bolaños Picado, quien es magíster en Ingeniería Química con énfasis en procesos industriales. Actualmente cursa el doctorado en Ingeniería de la UCR.
Su investigación se centra en recubrimientos anticorrosivos y en la valorización de residuos agroindustriales mediante procesos termoquímicos. Ha trabajado en proyectos nacionales e internacionales con materiales en energías alternativas y tratamiento de contaminantes y se desempeña como docente en la Escuela de Ingeniería Química de la UCR. Le damos la más cordial bienvenida. La siguiente persona es bien conocida por ustedes acá en la sede, es el magíster Manuel Corella Vargas, quien nos va a acompañar también en la mesa redonda. Máster en Administración de Empresas con énfasis en finanzas y licenciado en Mecánica por la Universidad de Costa Rica. Cuenta con diplomados en Ingeniería para el Tratamiento de Aguas y en Energías Renovables. Su experiencia profesional incluye cargos en Chiquita Brands, Acuapura y el Tribunal Supremo de Elecciones, donde lideró proyectos relacionados con sistemas de agua, energía y mecánica institucional. Actualmente es docente de Ingeniería Electromecánica Industrial en la sede del Pacífico de la UCR y también en la carrera de Ingeniería Mecánica con énfasis en sistemas de protección contra incendios en la sede interuniversitaria de Alajuela. Le damos un aplauso a nuestro magíster por ella. Y nuestra estudiante Yasmín Rojas Rodríguez, acá de la sede del Pacífico, nos acompaña. Ella es estudiante de Ingeniería Electromecánica Industrial con un fuerte énfasis en las energías renovables y en la sostenibilidad. Le apasiona muchísimo el impacto de la ingeniería en la transformación energética y en la construcción de un futuro más responsable con el ambiente. Ha participado activamente en la carrera y también ha sido representante estudiantil, desempeñándose como vicepresidenta de la Asociación de Estudiantes de la carrera en el año 2020, lo que le permitió desarrollar habilidades de liderazgo, organización y trabajos en equipo. Es asistente acá en nuestros laboratorios en la sede y algo muy importante, trabaja también en el Liceo de Chacarita. Tiene un interés muy importante en impactar a la población estudiantil que enfrenta diversos retos sociales, acercándolos a la ciencia y a la tecnología como herramienta de transformación. Muchas gracias, Yasmín, por acompañarnos esta mañana. Para moderar el conversatorio, esta mesa redonda, nos acompaña el doctor Eldon Cadwell, decano del Sistema de Estudios de Posgrado. Que recién se estrena en el cargo, así que hoy lo estrenamos en una actividad bien formal. Muchísimas gracias. Bueno, entramos a conversar y voy a hacer una pequeña introducción. Me parece que algo interesante que tenemos en este panel y que podemos aprovechar muchísimo es que estamos de frente así, estamos hablando de ingeniería, pero con un enfoque muy multidisciplinario. Tenemos por aquí civil, tenemos electromecánica, tenemos química. En el caso mío, yo soy ingeniero industrial de base. Entonces, qué interesante abordar temas desde la perspectiva multidisciplinaria. Y ahí es en donde podemos aprender muchísimo unos de otros. Y la primera entonces pregunta que yo quisiera lanzar de forma general, aprovechando esa multidisciplinaridad que tenemos por acá, es ¿cómo creen ustedes, bueno, más bien, cómo ven el aporte de la ingeniería, hablemos de ingeniería en general, para el desarrollo de este país en estos momentos críticos que estamos viviendo, de cambio tecnológico, de necesidades ambientales, de empleabilidad? Es decir, nuestro aporte en ingeniería, ¿cómo podrían ustedes visualizarlo? Y especialmente, bueno, desde también sus perspectivas disciplinares. Tal vez podemos comenzar por aquí con Dayatri. Muy buenos días a todos los presentes y muchas gracias por la pregunta. Desde el punto de vista tal vez de ingeniería química, yo pienso que este aporte y desde las ingenierías en general tiene que estar pensado en que no debemos de conformarnos con dar solución a un problema de manera inmediata, sino que tenemos que pensar en ir más allá. Por ejemplo, en el área que yo me he desarrollado, en la corrosión, pues es un problema
que está presente en diversas industrias y que uno podría simplemente llegar y pensar en colocar recubrimientos que al final pues alarguen la vida útil del. Sin pensar, por ejemplo, en si es nocivo para las personas que van a estar en este proceso de fabricación o bien puede ser contaminante. Entonces, siempre tenemos que pensar en resolver un problema, pero no generar más problemas con la solución que estamos intentando brindar, sino pensar, por ejemplo, en que si tenemos ese problema de la corrosión, tenemos que darle una solución pues en un plazo definido, porque hay una necesidad por parte, por ejemplo, de la industria, pero también pensar en que esa solución pueda ser una solución planteada a largo plazo y que no por resolver un problema, pues generemos más problemas asociados. Muy bien, bueno, estamos aquí, vamos a solucionar. Eh, Don Carlos, ¿cómo ve usted entonces el desarrollo, digamos, el aporte de la ingeniería a los grandes desafíos que estamos viviendo en este momento en el mundo? Manuel. Bueno, buenos días, ahí me escuchan fuerte. Y secundando a la compañera en la parte de corrosión, en la parte de ingeniería electromecánica, es muy importante abordar ese tema en particular y enfocarnos cuando vamos a desarrollar un proyecto, desde que él nace, el concepto de diseño, implementación, operación y mantenimiento. Entonces, incluir la parte de administración para ver cómo se desarrolla un proyecto y haciendo una diferencia muy puntual e importante. Si es un nivel que el proyecto está a nivel de la costa o en el GAM, que ya no afecta ciertas, la parte de la sal, de la sal en el aire para la corrosión. Entonces, lo importante, el aporte que podemos dar es cómo ejecutar un proyecto y el ciclo de vida a través de los años. Ejemplo, cuando se hacen proyectos, se calculan con una vida útil a 10 años. Por lo general, los proyectos, refrigeración, aire acondicionado y cuartos limpios, alrededor del 15, el 20% son costos de inversión. El otro 85, 80% son costos energéticos de mantenimiento y operación, y entra la parte de energía en utilizar, por ejemplo, refrigerantes naturales con un impacto mínimo al calentamiento global y cero destrucción de la capa de ozono. Entonces ya hay cierta información. Ahí lamentablemente cuando se hacen diseños van a tener que estudiar la parte de legislación nacional, conocer las leyes, reglamentos a nivel nacional del colegio profesional en el cual se incorporen. Entonces es un camino muy bonito y los invito a participar una vez que ya sean egresados, continuar con el sistema de posgrados que les va a enriquecer en la vida diaria. Muchas gracias. Ahora sí, muchísimas gracias a don Manuel. Yasmín, ya que estás avanzando y ya tenés una visión general de lo que es la carrera de electromecánica, ¿cómo ves el aporte de la ingeniería en general, no solamente la ingeniería electromecánica, para solucionar problemas grandes de nuestro país y el mundo? Buenos días, ahí sí. Ujú. Bueno, siguiendo con lo que decía el profesor Manuel sobre el daño que se le está haciendo a la capa de ozono, ¿verdad? Y en estas últimas semanas hemos visto el impacto que realmente ha tenido en esta zona. No sé si ustedes sí han estado en el centro de Punta Arenas cuando llueve, de verdad, es increíble. O sea, todas las calles se inundan. Realmente creo que se puede impactar con proyectos que de verdad se vea que el crecimiento y el desarrollo de las ingenierías impacta en estas zonas y también, bueno, la zona de Occidente, porque de hecho nosotros tenemos la problemática que, por ejemplo, el día de hoy está cerrada la carretera de acá de Cambronero y, bueno, muchos profes tienen que ver cómo llegan a la sede porque la mayoría son de gran área metropolitana y también estudiantes, porque hay muchos estudiantes de acá, la mayoría son de San Ramón, de Palmares, de Grecia, ¿verdad? Entonces, se puede impactar mucho por esta área. Claro que sí, muchísimas gracias. Y don Diego, ¿cuál
darle su opinión sobre el aporte de la ingeniería y por supuesto que el área disciplinar suya, pero Sí, claro. En un contexto tan complejo como el que vivimos actualmente, a nivel climático, a nivel político, de todo tipo, a nivel social, yo considero que los grandes problemas que tiene el país y el mundo no pueden ser resueltos desde una disciplina aislada. Tenemos que visionar a futuro trabajos trans y multidisciplinares para poder resolver esos grandes problemas. Desde la ingeniería, la colaboración con áreas de ciencias sociales, ciencias básicas y demás áreas del conocimiento, yo creo que se pueden potenciar aún más a nivel de posgrado, donde hay un nicho claro para poder generar proyectos trans y multidisciplinares. El impacto en la sociedad tiene que ser el norte dentro de las investigaciones y estudios que hagamos desde la universidad. Siempre tenemos que tener esa visión de que cada acción que nosotros hagamos en nuestras investigaciones, en nuestros estudios, en nuestra práctica profesional, hay personas del otro lado que van a recibir esa herramienta. En el área de ingeniería civil, por supuesto, yo me especializo más en el tema sísmico, cómo diseñar estructuras para que resistan los terremotos, pero podemos tener impactos en diseños de alcantarillados, problemas de inundación, por ejemplo, aquí en Punta Arenas, cómo hacemos el diseño de ingeniería marítima para contener el crecimiento del oleaje, el aumento de las mareas, deslizamientos en taludes, estabilización de carreteras. Hay muchas áreas dentro de la ingeniería civil que podríamos verlo como aisladas, pero siempre hay población, hay industria, hay un país que necesita caminar. Entonces, eso, la transmultidisciplinariedad hoy es más necesaria que nunca, con un enfoque humanista, que la universidad de nosotros tiene este enfoque como universidad humanista, para llegar al fin último, que es tener una sociedad más próspera, más rica, con menos divisiones, menos brechas y menos asimetrías, y entonces poder tener más prosperidad como país. muchísimas gracias, don Diego. Siguiendo con lo que ahora nos acaba de mencionar, le quiero hacer una pregunta y después podemos extender, podemos participar por otros lados, pero, por ejemplo, me llamó poderosamente la atención las respuestas y los énfasis que estamos teniendo, y ahí es donde está la riqueza del aprendizaje que podemos tener entre las diferentes áreas. Enfatizaste lo que es la multidisciplinariedad, y eso me parece que es fundamental, y aquí lo estamos viviendo, porque por un lado, por aquí se hace una conexión de vamos a crear soluciones, pero no creando más problemas. Creo que ahí hay un mensaje muy fuerte. Por otro lado es, sí, vamos a crear diseños y todo, pero tenemos que concretar. Y al final concretamos con un proyecto que debe tener inicio, fin, resultados, etcétera. Y por otro lado, el ser visionario del contexto, de las cosas que están pasando. Y sobre eso, la problematización, que es el primer paso del pensamiento de ingeniería, va orientado hacia precisamente impactar en esa contextualización. Quiere decir entonces que por medio de esta multidisciplinaridad que aquí la estamos viendo como ejemplo, podemos tener una ingeniería más innovadora, quizás, o más conectada con precisamente lo que tenemos que hacer, y ya no aquel viejo paradigma de una ingeniería muy centrada en uno solo, en un laboratorio, con un equipo, yo solito, yo con yo, haciendo locuras. Sí, totalmente. El problema debe ser atacado de diferentes ópticas. Si lo hablamos un poco antes del foro con el profesor, el tema que estaban conversando de óxido, por ejemplo, a nivel estructural, a nivel de ingeniería civil, es un problema que tiene una forma de ser resuelto. Sin embargo, al tener una óptica distinta desde la ingeniería mecánica o la ingeniería química, puede ser que nuestras soluciones realmente no sean apropiadas para poder llegar a impactar de manera positiva a la sociedad en el periodo de exposición, que en temas de ingeniería siempre, menos sísmica, hablamos de un periodo de exposición porque no pensamos en construir estructuras que duren 1 millón de años, siempre hay un periodo en el cual tienen que ser accesibles a la sociedad. Entonces, pensar en que estoy en mi laboratorio y puedo resolver todo yo, eso es mentira. Y estamos hablando solo de ingenierías, pero en realidad puede que la solución se vuelva más innovadora al incluir otras áreas del conocimiento.
Y ahí es donde la innovación a veces nos hemos quedado cortos porque pensamos que somos dueños de la innovación porque estoy en mi laboratorio resolviendo mi problema. Y no nos hemos acercado a otras áreas a que nos digan, ese problema que usted está resolviendo, yo lo pienso desde esta otra óptica. Y eso le agrega valor a nuestras formas de pensar. Entonces, totalmente de acuerdo. La multidisciplinariedad que tenemos aquí fortalece las soluciones. Tenemos que abrirnos a escuchar a las personas de otras áreas y dejar esas penínsulas o esas islas de conocimiento que no nos llevan a grandes soluciones realmente. Hace rato estoy viendo yo, Manuel, con ganas de intervenir en este punto, Manuel. ¿Qué piensa usted? Eh, Buenos días. Yo comparto el criterio y la visión de Diego. Primero le voy a hacer una pequeña reseña. Cuando yo comencé a trabajar con Chiquita Brands en la parte de lo que son sistemas de diseños en irrigación para Honduras, Guatemala, Colombia, Panamá, fue muy enriquecedora la experiencia porque era un trabajo multidisciplinario. Tenía que trabajar con un ingeniero agrónomo que me explicara la relación suelo-agua-planta, es decir, cuánta agua consume una planta en función del cultivo. Luego con los ingenieros agrícolas para ver qué tipo de suelo. Si bien nos salimos del contexto de ingeniería civil, que es un tipo A, B y C, es si el suelo era arenoso, franco o arcilloso. Entonces ya con todos esos elementos procedo a calcular qué lámina de agua se le aplicaba al agua para que realmente la planta utilizara eso para su alimentación, donde en banano en particular el sistema radicular es como de un 90 del nivel de la tierra hacia abajo, de 90 a 1 metro. Entonces, secundando lo que me comenta Diego, que estábamos hablando en ingeniería electromecánica industrial, cuando se diseñan sistemas tenemos que hablar la parte sísmica. Entonces yo le estaba comentando sobre que existe el código sísmico para calcular, por ejemplo, la soportería mecánica en tuberías para sistemas en particular de incendios, refrigeración, etcétera. Y cuando yo compro los equipos, llámese un condensador evaporativo, un chiller o una planta de agua helada, ¿cómo soporto eso en el suelo y calcular la parte sísmica? Entonces está el capítulo 2 del código sísmico, el capítulo 14 donde se aplica para conocer los valores exactos para, como lo comentaba con Diego, si se cae el edificio, se cae la tubería, pero no puede caerse primero la tubería y después el edificio. Entonces son conceptos multidisciplinarios que inclusive lo podemos aplicar con ingenieros eléctricos y en ingeniería electromecánica, muy importante hablar y hacerse amigo de los técnicos. Te dan muchas soluciones a los problemas y son los que viven el día a día. Y en ocasiones salen proyectos donde te ingresan arquitectos e ingenieros civiles donde te aprovechan el espacio al máximo el arquitecto y coloca el equipo en la esquina para que no quite campo. Y si es un arquitecto, porque ese espacio que no se alquila. Entonces, ustedes tienen que luchar por identificar que el sistema ocupa espacio para mantenimiento, ventilación y una buena gestión de un programa de mantenimiento preventivo, correctivo, es un error. Pero sí las partes multidisciplinarias y por último, secundando, la parte de corrosión, que ya cruzamos otra ingeniería, ingeniería química, para ver cómo protejo mi equipo, para ver cómo se reduce. Y para terminar esta intervención, hay proyectos de investigación que se pueden hacer en corrosión a nivel de costa en esos tipos de equipos electromecánicos para ver en cuánto se reduce la vida útil en comparación con una instalación en el GAM. Esa sería mi intervención. Muchísimas gracias, muy atinado, Manuel, y más bien nos abre como el espectro de reflexión varios puntos. Primero que estamos hablando de siempre tomar en cuenta la multidisciplinariedad, pero también la multidimensionalidad de los problemas que abordamos. Y ahí es donde comenzamos a tener mayores fortalezas cuando nos juntamos y cuando comenzamos a ver diferentes perspectivas. Y yo le quiero preguntar aquí a Dayatri. Ahora veníamos conversando un poquito sobre algunas experiencias que has tenido fuera del país. Tuviste la oportunidad de presentar haciendo el posgrado en la maestría, alguno de tus trabajos y recientemente en Portugal también una investigación, me parece, o parte de una investigación. Ahora lo que quisiera que nos contaras un poco sobre la experiencia, pero sobre todo
enfatizando en este valor, en el valor de encontrar soluciones que verdaderamente responden de forma integral a esos grandes cuestionamientos, pero también cómo nos vemos nosotros en el abordaje en otros países. ¿Cuál es tu reflexión sobre eso? Porque estuviste hablar con otras personas que están abordando el mismo problema en otros países. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo le comentaba ahora que veníamos conversando que para mí esa primera vez, ¿verdad? Que ya uno sale, gracias en parte al sistema de estudios de posgrado de la universidad, que tengo que, bueno, hacer la mención que considero que de otra forma se me hubiese dificultado muchísimo, ¿verdad? Poder tener ese tipo de experiencias. Esa primera vez que salí, sinceramente, fue con nerviosismo, ¿verdad? Uno tiene miedo de muchas cosas, no solamente pues de ir a un país lejano en el que ya usted no está pues cerca de sus colegas, en el que tal vez uno puede sentir, saber, ¿verdad? Incluso a quién buscar si uno tiene alguna duda, necesita la resolución de algo técnico, ¿verdad? Que ya uno tal vez en su país pues sabe a quién puede buscar, a quién puede dirigirse. Entonces, pues la verdad salí con miedo, ¿verdad? Salí con muchas inseguridades de, ¿será que lo que la universidad me ha enseñado a este punto ha sido suficiente para yo poder enfrentarme a un mundo, ¿verdad? A un primer mundo? Y bueno, le comentaba que para mí fue muy gratificante no solamente llegar a este lugar y darse cuenta que tenemos una muy buena infraestructura, que nuestros laboratorios en la universidad están muy bien dotados, sino que en general la universidad realmente uno no se la cree, pero nos prepara muy bien. Y entonces cuando ya uno está reunido pues en estas salas, ¿verdad? Con otros expertos y uno empieza a escuchar, ¿verdad? Las ideas que ellos tienen y uno dice, ok, está bien, ¿verdad? Y logro yo también entender lo que están diciendo, no me están como dando criterios o algo, conceptos en que yo desconozca por completo, sino que pues vienen a nutrir mi experiencia, pero puedo sentirme parte de y poder tener propiedad, ¿verdad? Para hablar, para conversar, para exponer mi punto de vista. Y entonces, yo creo que hasta que uno se enfrenta, ¿verdad? A esa situación, y muchas veces a uno le dicen, pues no, tranquilo, vaya, ¿verdad? Ustedes tienen el suficiente conocimiento. Uno piensa, ¿será que sí? ¿Será que es suficiente, verdad? Lo que la universidad me ha enseñado, ¿verdad? Lo que me ha transmitido. Y pues la verdad los motivo, ¿verdad? A que tengan este tipo de experiencias, porque yo se los puedo decir acá y les puedo decir, uno siempre va a tener miedos, ¿verdad? Es normal, pero lo importante es enfrentarlo, es saber que uno puede pues vivir con el miedo y quedarse ahí atrapado o exponerse y darse cuenta que en realidad pues tenemos la formación técnica para poder competir en un primer mundo. Y Dayatri, sobre eso que estás mencionando, eh, ¿viste algo diferente de cómo se hace ingeniería en esas experiencias en otros contextos a como lo hacemos aquí en el país? ¿Tiene diferencias, tiene similitudes o cuál es tu conclusión? Lo que vi fue que sí está muy implementado, ¿verdad? Esta parte de que tenemos que escuchar a múltiples actores. Tiene que haber mucha cooperación. Muchas veces a nosotros, incluso dentro de la universidad, vivimos un poquito aislados y no nos damos cuenta de que tal vez unas pocas oficinas después hay otro investigador trabajando con algo muy similar a lo que nosotros estamos haciendo, o bien que ya tiene conocimiento en cierta área que va acorde a lo nuestro y que nos puede ya ayudar, ¿verdad? Dar unos pasos y guiarnos y decirnos al menos por dónde no ir, ¿verdad? Entonces, eso sí lo vi mucho ¿verdad? En esa experiencia que tuve, porque sí era como, bueno, no sabemos esto, pero sabemos quién lo sabe. Y muchas veces no saber no está mal, pero sí es importante pues saber reconocer cuando uno no sabe algo y tiene que ir a buscar a esa otra persona. Entonces, este tipo de actividad, ¿verdad? Ver que hay personas que desde sus diferentes áreas están trabajando, al fin y al cabo en dar una solución a un problema país, ¿verdad? Y todas son válidas y uno siempre tiene como que escuchar a otros investigadores, principalmente si son de otras áreas, porque tiene una forma de ver las cosas que tal vez por la formación base de uno no la tiene definitivamente. Y tal vez lo que me quedó fue eso, como saber que cuando yo quiera meterme en un proyecto, pues debo de tratar de ver quién cerca mío, pues está trabajando en lo mismo. Crear un red, ¿verdad? Conexiones. Bastante interesante. Sigamos con los aprendizajes porque sobre esto
ahorita vamos a tocar algunos temas y quiero preguntarle entonces a Yasmín. Yasmín, yo sé que durante la carrera pues hay que hacer muchas actividades, etcétera, pero también hacemos como parte de esas experiencias de aprendizaje proyectos. Y seguramente ya te ha tocado hacer algún proyecto en donde las cosas verdaderamente se pusieron interesantes y hubo que recurrir a diferentes visiones dentro de la ingeniería. ¿Podrías recordar alguno de estos proyectos y qué aprendiste en ese momento? Puede ser en alguna empresa, puede ser en alguna organización o algún proyecto específico que hayas implementado. ¿Tienes alguno por ahí? Sí, bueno, justamente en este semestre estamos trabajando con el profesor Adolfo en máquinas hidráulicas y iniciamos un proyecto sobre el diseño de una hidroeléctrica. Entonces fue muy interesante realmente aprender cómo, o sea, utilizar la fuente de Tres Ríos para ver dónde podemos hacer la represa, cuál turbina es la mejor. Entonces, sí consulté otras fuentes tengo familia que estudia en San José, en Rodrigo Facio, ¿verdad? Ingeniería civil, ingenieros eléctricos. Entonces me apoyé mucho de mi familia realmente para este proyecto. Ujú. Y le pasó que conforme ibas consultando, se iban abriendo los espectros más bien de cosas por resolver o cosas hay que pensar, o más bien se iba acercando más a una solución concreta. Sí, fue todo un poco realmente, como pensar en también otras como dificultades que tienen ciertas comunidades, ¿verdad? Como de acceso, porque, por ejemplo, bueno, acá tenemos las islas, que muchas de ellas no tienen agua potable, ¿verdad? Entonces, ¿cómo implementar el recurso hídrico? O sea, todo desde la hidroeléctrica hasta fomentar de que tengan ese agua potable y demás. Ujú. Muy bien, muy bien. No, muchísimas gracias porque estas experiencias ya nos ponen sobre la mesa quizás algo que puede ser crítico y aquí pues quiero dirigirme más a Diego, que en su experiencia como director de posgrado, algo que de repente se ha manifestado en diferentes foros es que nuestros posgrados tienen que conectar más como tal y que tenemos que hacer más proyectos de investigación conjunta, digamos, con otras áreas específicamente. ¿Cuál ha sido tu experiencia en el posgrado y de qué manera realmente podemos trabajar en ese sentido desatando nudos que muchas veces nos impiden esas colaboraciones? Uy, esa es pregunta con trampa. A ver, es muy complicado, ¿verdad? Dentro de la universidad realmente hay un deseo de que podamos desarrollar más proyectos trans y multidisciplinares porque creo que hay una conciencia colectiva de que ese tipo de proyectos son los que nos van a permitir atender de mejor manera las necesidades de la sociedad. Sin embargo, poner en práctica eso nos ha puesto realmente en duda de si tenemos la estructura administrativa que nos permita realizar eso. Por ejemplo, si queremos generar proyectos que tengan un impacto más social, podríamos pensar que nuestros proyectos de investigación deberían tener una mejor vinculación con la Vicerrectoría de Acción Social, no únicamente con la Vicerrectoría de Investigación. Y a veces generar proyectos que estén inscritos en ambas vicerrectorías es un reto, es bastante complicado. Entonces, a nivel estructural, la universidad necesita una mayor fluidez entre las diferentes vicerrectorías para poder propiciar ese trabajo multitransdisciplinar. En términos específicos, dentro del posgrado de Ingeniería Civil, tenemos muchas oportunidades de colaborar con otras áreas. Algo muy sencillo, por ejemplo, Ingeniería Geotécnica y Geología, que son dos áreas que trabajan el suelo de diferente forma. O lo que decía el profesor, inclusive con agronomía y la parte de cómo tratan ellos los suelos. A veces utilizamos laboratorios que son muy similares para estudiar el mismo problema desde diferentes ópticas y damos diferentes soluciones que no se están hablando entre ellas. ¿Podemos propiciar trabajos entre posgrados? Sí, por supuesto. Yo lo decía en la primera intervención, yo creo que es donde quizás dentro de la universidad, junto con el proyecto de sedes, es donde podemos innovar más, es donde podemos crear más diferencia. Sin embargo,
hay un reto realmente de poder poner a hablar a la gente. Hay que crear espacios donde los profesores, los estudiantes, las personas que están dentro de este sistema podamos conocernos y saber qué hacemos, como la compañera hablaba de la experiencia en el Congreso, poder conocernos y decir, ah, aquella persona hace algo parecido a lo que yo hago y podrá tener una solución o ha pasado por un problema similar. Entonces, eso es tal vez lo que nos hace falta un poco dentro de la universidad. Espacios donde podamos conversarnos entre colegas, entre personas, estudiantes, para darnos a cuenta de las similitudes que tenemos a veces entre las diferentes áreas del conocimiento y la atención que se hace del problema desde diferentes ópticas. Entonces, es un reto que tenemos que atender con urgencia dentro de la institución y dentro del posgrado es una gran limitación que hemos tenido, el poder encontrar esos espacios. Bueno, ya estamos aquí en una fase un poquito más autocrítica, ¿verdad? Y buscando elementos de mejora. Dayatri, en tu ejercicio docente, ahora me comentabas que buscas a- salirse un poquito del canasto de lo que se ha venido haciendo, ¿verdad? Es provocando ciertas innovaciones. Pero en tu experiencia, entonces, ¿en qué más tenemos que trabajar para que estas iniciativas realmente cuajen como algo que sea sistemático y no como quien dice una golondrina que hizo verano en un curso o en una actividad de forma muy, pues, personal, inclusive a veces de parte de un docente, de un investigador o de alguien que está gestando un proyecto? Bueno, muchas veces uno como investigador se queda con ese sinsabor, ¿verdad? De que se desarrolló toda una idea, se llegó a un producto funcional y después de eso puede ser que por trámites administrativos o legales incluso, pues la idea se queda pausada, ¿verdad? Y entonces tenemos que entender que hay que ver cómo mejorar la articulación de las cosas y pensar que hay una fase de investigación, hay una fase en la que ya la tecnología que uno desarrolla está lo suficientemente madura, ¿verdad? Para ir a una escala piloto, llamémosle, y luego para ser implementada ya en la industria, ¿verdad? Pero durante todo ese proceso, yo creo que el acompañamiento de parte legal que debe tener cualquier institución tiene que estar siempre pendiente de que hay plazos, ¿verdad?, que se extienden. Y entonces, cuando usted le dice a una industria, le tengo la solución para su problema, pero no podemos implementarlo porque hay que dar una pausa, ¿verdad? A que pase toda una parte que ya, ¿verdad? Es tal vez lejana a la ingeniería, ya pasamos a la parte de derecho y esto, pues muchas veces a la industria no le gusta, ¿verdad? Y entonces lo que nos dicen es que no me gusta mucho trabajar con la academia porque trabajamos con plazos diferentes, ¿verdad? Los plazos en la universidad son de años y nosotros necesitamos darle una solución porque si no nuestro cliente no nos va a esperar años, va a buscar otra empresa a la cual le den nuestro servicio, bueno, el servicio que nosotros estamos brindando en este momento, porque necesitan continuar. Y entonces creo que ahí nos falta todavía, ¿verdad? Nos falta camino por mejorar, porque sin duda, pues hay ánimo de hacer las cosas, hay ánimo de desarrollarlas, ¿verdad? Y de que al final, pues ojalá salgan productos con sello de la universidad, pero que no se queden solo ahí, que no se queden en un papel, que no se queden en una patente, sino que por estas cuestiones muchas veces que son administrativas, que claro, tienen su importancia, ¿verdad? Proteger la propiedad intelectual de lo que la universidad esté desarrollando, pero tratar de ver cómo hacemos para agilizar estas cosas, ¿verdad? Para que al final el producto no quede y esté la solución y tener que poner en pausa todo un proyecto por una cuestión pues ya meramente administrativa. Interesante porque, don Manuel, ahora nos tocó el tema de gestionar el proyecto. Sin embargo, ahora estamos hablando de que muchas veces las condicionantes nos obligan a poner ciertas pausas y comenzar a renegociar. Eh, ¿Cuál sería el camino, Manuel? Ahí usted que habló del tema de proyectos para comenzar a desatar nudos, ya no solamente a nivel de posgrado, sino también a nivel de grado, cuando queremos hacer estas iniciativas de mayor impacto conectadas con los sectores. Sí, ahí secundando las palabras de la compañera, en ocasiones en las empresas hay mucho, el que diseñó se pone muy celoso porque te hacen unas mejoras al sistema o unas recomendaciones que no se recomienda decir que está malo. Entonces, unas recomendaciones para que él las ejecute
Y si iniciamos desde la fase de diseño con todas esas previsiones, ese trabajo multidisciplinario nos ayuda mucho. Y otro punto importante, cuando uno trata de buscar temas para TFG, a las empresas ocupan en 6 meses el diseño. No puede llevarse 2 años, que es lo que dura todo el proceso de los cursos y todo. En ocasiones he acertado donde me aceptan los estudiantes para que los vayan entrenando y hagan un trabajo final de graduación. Pero sí es importante articular y ahí es donde entra la fase de administración para convencer a la gerencia de llevar a cabo esos proyectos y esas mejoras. Si la gerencia no está si no se convence a la gerencia, muy difícil se repercute. Y cuando vamos a empresas y buscamos qué mejoras se pueden hacer, como lo mencioné anteriormente, busquemos a los técnicos, a los que están al día a día y te pueden dar la solución al problema. Entonces, ahí es un trabajo multidisciplinario que abarca todas las áreas. Tiene que comenzar desde un proyecto. Importante cuando se elaboran proyectos es mostrar a la gerencia el costo del ciclo de vida del proyecto para que ellos vean costo inicial versus operación a través del tiempo. Y al sumo en una página que venga toda la información y él quede claro por qué, cómo y dónde. Esos serían mis comentarios al respecto. Interesante porque entonces ya estamos hablando, uno, identificar necesidades. Tratar de alinear esas necesidades verdaderamente con lo que es viable desde el punto de vista de lo que tenemos a la mano y podemos desarrollar en el ámbito de la ingeniería, en este caso, que es lo que estamos hablando. Y tercero, en el camino, qué cambios podemos ir planteando. Tal vez aquí le quiero hacer la pregunta a Yasmín. Y tocando un poco el proyecto que acabas de vivir, muchas veces tenemos que decidir entre hasta dónde llegar con lo que podemos hacer, pero siempre tener una idea de innovación, una idea de conseguir resultados, pero que perduren, pero también por otro lado que planteen algo innovador, con lo cual podamos trazar un camino para más personas. ¿Cómo se puede lograr ese balance, Yasmín? ¿Te has puesto a pensar un poco ahí en a veces que tenemos que tomar una decisión sobre, bueno, voy a hacer más de lo mismo o aquí puedo plantear algo más innovador, pero puedo llegar hasta aquí porque tenemos una serie de condiciones que resolver? ¿Qué piensas? Sí, bueno, basado en realmente todo lo que se ha comentado, creo que es muy importante que, de verdad, muchas personas, muchos profesionales en el área, tal vez estén, bueno, tal vez muchos no, pero sí, de verdad, involucrar a más profesionales en estos proyectos, porque y tal vez el conocimiento que tenga la compañera en ingeniería química no lo tengo yo, ¿verdad? Como ingeniera electromecánica. Entonces, sí es importante este tipo de conversaciones, o sea, conversar con diferentes profesionales que nos guíen a esa innovación, que no sea limitante, ¿verdad? De hecho, en este proyecto, bueno, conversábamos de ver si se podía lograr igual, crearles el agua potable, bueno, que tengan la cañería y demás, pero sí es como hasta cierto punto porque se estaba creando de cero la represa hidroeléctrica, entonces tiene que ir paso a paso de toda la innovación. Ujú. Claro, no, muy bien. Entonces aquí voy a entrar con un tema un poquito, eh, no va con trampa, don Diego. Es un poquito así como espinoso. Y es que hay una gran tendencia a nivel mundial, evidentemente, en que los posgrados se concentren en contribuir al conocimiento. Y contribuir al conocimiento es elevar, digamos, eh, la explicación, la reflexión, la comprensión, la validación muchas veces de lo que se ha llegado hasta el momento. Todo con la idea de que siempre sigamos avanzando. Pero muchas veces eso en lo cual se está avanzando está muy concentrado en el qué, pero no en para qué. Y entonces ahí es en donde, por ejemplo, en ciertas regiones en el mundo comienza la reflexión de, bueno, no, es que para nosotros es más importante el para qué que exactamente el qué. Eh, aquel viejo paradigma de, bueno, investigamos sin saber todavía para qué va a servir esto, o investigamos con una idea desde el inicio sobre sus posibles funcionalidades y problemas que va a resolver y a partir de ahí es que voy aportando. Ese balance, ¿cómo encontrarlo específicamente cuando hablamos de ingeniería? Sí, yo creo que las dos son importantes, sobre todo en ingeniería, porque nosotros somos como el último eslabón de una cadena
de conocimiento en el cual logramos generar soluciones a problemas, y estas soluciones normalmente vienen derivadas de un pensamiento de generar conocimiento puro, básico, el cual nosotros y nosotras como ingenieros e ingenieras transformamos y aplicamos y damos una solución aplicada, pero se basa en ciencia básica muchas veces. Un ejemplo muy sencillo de mi área: la sismología es ciencia básica, y las personas que realizan estudio de dónde están las fuentes sísmicas, es decir, las fallas, eso es ciencia básica dentro de un contexto de sismología. Definir la fuente sísmica. Puede ser que definir la falla con sus propiedades mecánicas y demás no tenga un fin último, pero luego viene la ingeniería y toma ese conocimiento y lo aplica. Y generamos entonces estudios de amenaza sísmica que van a derivar en diseños de estructuras que soporten la demanda de esa fuente. Y así podemos buscar ejemplos en todas las áreas de la ingeniería en la cual, sin la investigación básica, sin ese qué queremos resolver, nunca vamos a poder llegar a una solución óptima, porque es un ciclo de conocimiento. Nosotros llegamos al final del proceso y decimos, llega una solución normalmente semiempírica, que en ingeniería esto es muy normal, no es perfecta. Es lo mejor que podemos hacer hoy con el conocimiento que tenemos. Y para alimentar el ciclo tenemos que volver a la ciencia básica, generar más investigación y volver a generar el ciclo. Entonces, un estudio que se hizo hace 30 años sobre un problema en particular, posiblemente si lo hacemos al día de hoy, tendremos soluciones más eficientes, porque hemos investigado y hemos invertido en esa ciencia básica para poder mejorar la aplicación final. Entonces, para mí las dos son importantes. Hay que propiciar la parte técnica, ingenieril, final, y garantizar soluciones óptimas, sin olvidarnos que todo esto que nosotros hacemos, que a veces pensamos que por estar en un libro de texto está escrito en piedra, no, ese libro de texto hay que actualizarlo constantemente con ciencia básica. Entonces, creo que las dos son importantes y no perder el objetivo de para qué también es la ciencia básica, pero sin limitar que no vamos a poder hacer la ciencia básica por sí sola si no tiene un fin último, que eso tampoco creo que es correcto. Parece, don Manuel, esa disyuntiva, muchas veces, inclusive en la práctica profesional, estamos enfrentados a aquello de, bueno, simplemente aquí tomo lo que ya otros hicieron y lo hago mejor, digámoslo así, método chino, ¿ah? O, o me arriesgo aunque tenga un alcance menor, hacer una innovación mayor y que eso pueda potenciar otras cosas. Es decir, el qué y el para qué siempre están ahí como interviniendo en esa decisión de la solución de ingeniería. Sí, el día de ayer en la asamblea del CIEM y conversando con unos ingenieros eléctricos, igual los ingenieros eléctricos hacen el diseño, sobredimensionan los transformadores para estar seguros. ¿Y por qué? Porque en ciertas edificaciones que estamos hablando del área de salud, han seleccionado con 1 mega, mega y medio los transformadores y con una redundancia, hacer, si me falla uno, el otro trabaja. Entonces, ese punto para mí hay mucho miedo en tomar decisiones. Y aunado a lo que dice Diego, la parte de la investigación, no la quieren aplicar o no quieren complicarse la vida. Estábamos hablando al principio de la parte sísmica en tuberías contra incendios, sistemas de refrigeración, donde la norma, la NFPA 13 ya, yéndome a la juela, los cursos, me dice que ellos usan un valor de 0,5 para hacer el cálculo antisísmico. Pero si usted toma los números y calcula, en promedio en Costa Rica va de 0,7 a 0,75. Entonces son más robustos los soportes. Ahora sí, llega la electromecánica o el arquitecto muy creativo y desplaza la tubería 50 centímetros del diseño original, hay que hacer un cálculo nuevo de toda la soportería mecánica y antisísmica. Pero para él es muy fácil, la muevo y listo, y funciona igual. Y no, hay que meter la ingeniería en esa parte. Entonces, sí es importante dar en el clavo y arriesgarse a tomar decisiones e implementarlas, bajo el riesgo que el ingeniero o la persona que diseña va a ser responsable de ese punto en particular. Pero me parece que, en resumen, es más miedo, y si ya algo que está diseñado funcionó, me voy con lo mismo. ¿Qué pasa mucho
con el código eléctrico en cuanto al cálculo de protecciones. Entonces, van muy seguros ahí, pero eso es lo que tenemos y yo creo que no se quieren arriesgar a tomar decisiones en proyectos grandes. Bueno, muchísimas gracias. Y creo que aquí ya hemos hablado bastante cosas. Quiero tocar un último tema, ya para ir cerrando, y es el tema del concepto de excelencia. Y por supuesto que hablando de excelencia académica en nuestros programas y todo, pero al final ese valor y cómo la traducimos de forma práctica, la excelencia en nuestros diseños en ingeniería. O sea, ¿qué significa la excelencia al margen de una calidad técnica que cumpla con norma como NFPA, que cumpla con los requerimientos, digamos, establecidos para manejo de riesgos, etcétera? Al margen de esos elementos que son de estandarización, que muchas veces inclusive son requerimiento mínimo para decir que un diseño tiene calidad. Pero, ¿qué significa que el diseño haya sido elaborado con excelencia, tanto a nivel de lo que trabajamos en posgrado como en la práctica profesional? Tal vez don Diego. Sí, quizás en la parte académica, para mí excelencia se traduce en las personas que logran cursar nuestros programas de posgrado y tienen experiencias como la de la compañera. Se van al exterior y se dan cuenta que las herramientas que han obtenido dentro de la universidad son de primer mundo, que su conocimiento es comparable al de miles de personas en países desarrollados y pueden hablar de tú a tú con colegas, con pares académicos, eh, sin tener, rompiendo ese miedo que todos hemos pasado por ahí. Yo tuve miedo la primera vez que fui a un congreso. El solo enviar el artículo da miedo, pero hay que romper esas barreras. Entonces, excelencia es que muchas personas de nuestros programas de licenciatura y maestría estudian afuera y se quedan afuera porque es talento que tiene Costa Rica, que exporta, y muchas personas decidimos volver al país para tratar de transferir esa excelencia a otras nuevas generaciones, como las que están aquí hoy presentes. Entonces, para mí excelencia es eso, ese trabajo eh, bien hecho, no es darnos una palmadita y decir, estamos haciéndolo bien, quedémonos ahí, no, es innovar, es saber que estas personas están generando proyectos de investigación de alto impacto que van a derivar en cambios de normativa nacional, en políticas de gestión de regiones, en modificaciones en que se atiende una sociedad. Eh, Ver eso a mí me llena mucho de orgullo y me hace pensar que todos los esfuerzos que hacemos en producir investigación, en enviar personas a que estudien en el exterior para que vengan a complementar lo que hacemos en el país, es el camino que tenemos que seguir. La movilidad social, ver personas que no tienen suficientes ingresos económicos para pagarse una universidad de esta calidad y que como sociedad hemos tomado la decisión de financiar de manera fuerte y decidida para que esas personas triunfen. Eso es excelencia. Luego la parte profesional, yo creo que viene un poco fácil porque todas y todos ustedes están y estarán preparados y preparadas para el mercado laboral. No me cabe la menor duda. Confíen en ustedes mismos y mismas y aventúrense. Si hay una beca, si hay una oportunidad de seguir estudiando, tómenla. Van a brillar, van a ser excelentes. Rompan ese miedo. Muchas veces yo creo que tal vez nos falta incentivarles esa semilla porque somos muy autocríticos de nuestro quehacer y pensamos que tal vez no somos podemos alcanzar las estrellas, digámoslo así, pero yo estoy seguro que todos ustedes tienen la capacidad y tienen las herramientas que se les ha dado en la educación pública. Eso es excelencia para mí, ver ese reflejo en las caras de las personas. Ahora sí, no tampoco. Todos apagados. Sí. A ver, ok. No, que me gusta mucho ese concepto de excelencia disparando a las estrellas. Eh, Yasmín, excelencia, ¿qué significa excelencia y cómo la has vivido hasta este momento en tu carrera? Bueno, realmente yo aprovecho para agradecerle a los profesores porque sin duda alguna, digamos, la excelencia la transmiten ellos, para mí, o sea, la transmiten. ¿Se apagó? Ah, no. Y ellas porque, bueno, tenemos muchas profesoras, ¿verdad? Y ingenieras que llevan a cabo muchos proyectos que impactan realmente
y no solo a nivel país, sino en la región del Pacífico Central, ¿verdad? Que de hecho Ingeniería Electromecánica Industrial se creó en esta sede para impactar la región. Entonces, la excelencia la veo, la vivo desde esa manera y les agradezco a todos y a todas por transmitir a todos nosotros como estudiantes, ¿verdad? De la sede, impactar la región y también el país. Ujú. Bueno, gracias. ¿Y qué me dice don Manuel? Estamos hablando de, en la práctica, excelencia. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a comenzar en la parte, secundando ahí la parte académica, que prueba de eso es que, por ejemplo, muchos egresados de la Escuela de Ingeniería Mecánica con énfasis en incendios e Ingeniería Mecánica en sede central, no les ha costado incorporarse a Estados Unidos o Canadá con esta brecha que abrió el gobierno de Canadá. ¿Qué les puede costar? Un poquito el idioma. Y en segundo caso, egresados de la parte de incendios en la universidad en Estados Unidos tienen aquí la fortaleza, los que salen de Costa Rica, hacer análisis de riesgos antes de diseñar. Entonces, esa es una ventaja que tiene muy grande versus con otros países donde hay que diseñar con la norma número 1 y comienzan. En Costa Rica se les inculca la excelencia académica. ¿En qué punto? Haga primero un análisis de riesgos. Una vez que me identifique los factores claves críticos, diseñe. No vaya con la primera norma. Y en la parte ya es elaborar, es importante cuando uno sale y va a dar los primeros pasos en ingeniería, sea un trabajo, yo recomiendo unos 5 años de tomar experiencia, ver cómo se hace un proyecto desde la parte de diseño, implementación, ejecución y puesta en marcha. Y evaluar los datos constantemente para ir mejorando esas habilidades. Y ya después del 5.º año, ya pueden comenzar a ver si hacen un diseño propio, siempre bajo la tutela de una persona con experiencia. Y ya después de 10 años, sí, comenzar a elaborar solo. Mi recomendación es también en la parte de un posgrado, trabajar mínimo unos 4 o 5 años antes de decidir llevar un posgrado. Es muy enriquecedor cuando uno lleva un posgrado y conversa con personas que están ya trabajando versus personas que vienen saliendo de un pregrado. Entonces no hay mucha retroalimentación y no hay conocimiento que se pueda extender. Entonces, excelencia académica acá, que yo aplico un poco en los cursos, es busquen una temperatura y me preguntan, ¿y la temperatura cuál es? Bueno, vayan a UNED, ahí hay una estación meteorológica, piden permiso, hacen todo el proceso administrativo para que vean que las cosas no son fáciles, que no están con un clic de la computadora, inteligencia artificial, cuál es la temperatura bulbo seco en Punta Arenas y listo. Entonces, hay que inculcar esa parte a que ellos investiguen y vayan a buscar que fue la escuela que yo tuve en la parte de ingeniería mecánica. Gracias, don Manuel. Y Dayatri, estamos con el tema de excelencia, pero ahora quiero tocarlo desde una perspectiva tal vez diferente y, y de una vez dando un mensaje a nuestro público, estudiantes, profesores, docentes administrativos que tenemos en este momento. Y es que se ha dicho muchas veces que la ingeniería es una ciencia y profesión basada en la perseverancia, para no decir basada en el aprendizaje del fracaso. Y es porque hay que muchas veces intentar mucho, 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 mucho para llegar a una solución. Y en las primeras que uno intenta y no le salen, uno dice, fracasé, ¿verdad? Pero realmente no es un fracaso, es un camino. Es un camino en donde cada vez que algo no sale, vamos aprendiendo. Y quiero tocarlo desde el punto de vista de la experiencia. ¿Qué mensaje nos puedes dar sobre este concepto de fracaso que muchas veces inclusive hace que estudiantes eh, y profesionales se alejen incluso del ejercicio, inclusive estudiantes que tenemos en deserción que dicen, no, es que no, al final no serví para esto o no lo logré o no pude, y porque tenemos una idea a veces utópica de la excelencia asociada, por ejemplo, a calificaciones y este tipo de cosas. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y bueno, que dicha que menciona las calificaciones porque yo iba justamente, estaba preparando mi discurso de excelencia hacia esa línea. Entonces, bueno, considero que independientemente del área, ¿verdad?, de ingeniería en el que estemos o del área del conocimiento, pero centrándonos hoy en ingeniería,
yo creo que lo más importante es ser perseverantes y saber que los problemas siempre van a estar ahí, siempre. Y lo más importante y lo que al menos a mí me ha funcionado es, desde que uno empieza un proyecto, yo me mentalizo y digo, yo sé que esto no va a salir a la primera y puede que no me salga a la segunda y no me salga a la tercera. Y la diferencia entre esa persona que obtiene un título y la persona que no lo logra obtener no es si uno era o no más inteligente que el otro, no es si uno sacó 10 en todos los cursos y se graduó con honores, ¿verdad? Y bueno, desde que entró a la carrera fue así. No es esa persona muchas veces, sino quien logra decir, bueno, no me funcionó por este camino, voy por este otro. Y lograr sobreponerse a eso, yo sé que no es fácil, o sea, yo sé que es frustrante, me ha tocado, ¿verdad? Lo viví en mi licenciatura, tener uno que levantarse temprano, desplazarse una hora y media para llegar a la universidad, pasar todo un día en el laboratorio y llegar tal vez usted al final del día o al final de la semana y ver que nada funcionó de lo que pasó en la semana. Y así lo veía yo, ¿verdad? Cuando era estudiante, yo decía, pasé toda la semana en el laboratorio y no sirvió de nada porque no tengo resultados satisfactorios, lo veía yo así en ese momento. Y al final yo digo, en realidad eso fue lo que verdaderamente me sirvió a mí para entender ahora el proceso en el que en el que esté uno, ¿verdad? Y poder decir así, ok, ya sé dónde no ir, ya sé por dónde, ¿verdad? No tengo que enfocar mis esfuerzos, sino más bien, ok, bueno, todos esos procesos me sirvieron para darme cuenta que ya sé cuál camino no seguir y así logré llegar al camino que quería y que al final, pues, muchas veces es el que termina dándole a uno el título, pero sí es importante partir con esa mentalidad, con una mentalidad de que las cosas no van a ser fáciles y de que independientemente de que la persona haya sido brillante, llamémosle brillante a nivel de calificaciones durante toda la carrera, al final lo que define muchas veces si uno se logra graduar o no, pues va a ser si uno es perseverante o no. Entonces yo siento que esa es la palabra, ¿verdad? Que a mí me quedó y ese concepto que logré interiorizar a través del tiempo de que siempre, siempre van a haber dificultades, van a haber adversidades, las cosas van a funcionar solo porque parece que quieren no funcionar, pero esa capacidad que tenga uno de sobreponerse y decir, bueno, no importa, hoy es un nuevo día y aunque ayer nada funcionó, puede ser que hoy, haciendo esto diferente, funcione. Y muchas veces es importante también dialogar los problemas con otras personas, porque cuando uno está tan centrado en el proyecto, muchas veces no ve la solución, aunque es obvia y es evidente a cualquier otra persona. Y cuando uno empieza a conversar la otra persona, que puede ser de un área completamente diferente a la de uno, surge algo y es que uno tiene que lograr poner en palabras simples lo que uno sabe bien de manera técnica y que cuando muchas veces uno habla con colegas de uno lo pone tan técnico que no se da cuenta que la solución está ahí a la vuelta de la esquina, por decirlo de forma popular, y que una persona de otra área muchas veces dice, y ya intentaste esto, porque tal vez es lo más sencillo, ¿verdad? Entonces uno dice, mira, no lo había pensado porque había tratado de buscar una solución con todo lo que sé de la forma más complicada al final, ¿verdad? Y era más sencillo de lo que parecía. Entonces, sí es muy importante la comunicación y volvemos a lo mismo, ¿verdad? De no vernos como disciplinas aisladas, sino de que pues tenemos que tener contacto con las demás disciplinas. Muchísimas gracias, Diego. Un mensaje final a la audiencia sobre este tema que estamos tocando y bueno, lo que hemos tocado el día de hoy. eh, Fracaso, innovación, excelencia, esa idea de seguir y seguir intentando. Un mensaje final. Sí, bueno, reforzar las palabras de la compañera. Muchas veces ustedes nos ven acá y ven el título, dicen, doctor, este debe ser genial. Y cuando exploramos un poco más, yo le digo a la gente, esto es una carrera de resistencia. Esto es como una maratón, es resistir y poder entonces entender que muchas veces lo que se ocupa es sacrificar cosas, porque hay sacrificio detrás de cada logro que una persona obtiene. Las cosas no vienen fáciles, no vienen de gratis, hay que aprovechar las oportunidades y las oportunidades son para las personas que las toman. Entonces,
estén preparados y con una mente abierta todos y todas ustedes, porque van a haber oportunidades en su vida y algunas se sienten tal vez como más fáciles que otras. En mi opinión personal, las que llegan más fácil, como que uno dice, no sé cómo llegó, pero se me abrieron las puertas, generalmente esas son las que dan más éxitos, ¿verdad? Y vienen no por suerte. Mucha gente dice, usted tuvo suerte. Yo digo, no es suerte. Hay mucho trabajo de fondo. Estoy seguro que todas las personas que están aquí podrían decir que han trabajado mucho por las oportunidades que han logrado tomar. Entonces, es estar con la mente abierta a esas oportunidades. La excelencia, como les dije al inicio, nosotros tratamos de, desde la cátedra, esforzarnos mucho para transmitirles a todas ustedes eh, conocimientos de calidad, y el que ustedes vayan consiguiendo avanzar en sus carreras quiere decir que han logrado captar parte de ese conocimiento. Sabemos que no captan todo el conocimiento, pero esa preparación que ustedes van a concluir con un grado es suficiente para incorporarse a un mercado laboral, seguir con una maestría, y les invito a que si están interesados en maestrías en ingeniería, vean el catálogo que tenemos dentro del CEP. Es una oferta realmente amplia. Tenemos muchos posgrados que atienden diferentes áreas del conocimiento. Y si no tenemos aquí y quieren irse al exterior y tienen oportunidad de tomar una beca, háganlo. Es una experiencia que cambia la vida, y al final eso va a generar en ustedes un cambio en su núcleo y los va a transformar en mejores personas, en personas más íntegras, en personas con una visión más amplia y más receptivas a la problemática nacional. Entonces, invitarles a eso, a que den el paso al frente, ánimo, y si tienen consultas, miedos, preocupaciones, acérquense a sus profesores, profesoras o a nosotros. Estoy seguro que todos hemos pasado experiencias similares, hemos tenido miedos, incertidumbres, fracasos, y juntas podemos hacer que ustedes triunfen. Que esa es la idea y ese es el ánimo, yo creo, que todas las personas que estamos dentro de la universidad, ver a personas triunfar. Entonces, muchas gracias. Mensaje sobre esta idea, fracaso, excelencia, seguir adelante, tomar las oportunidades. Uno está en proyectos. Si no sabe cómo se hace una solución, pregunten. O sea, pregunten a las diferentes áreas multidisciplinares o personas con experiencia que los indiquen y los guíen para que le den otro criterio, y con ese criterio ya se les aclara el cómo proceder. Y como lo comentaba, secundando las palabras de Diego, no tengan miedo, pueden hacerlo. A veces hay fracasos que o usted tiene que buscar la solución a un problema y a las 2 de la mañana se despierta y le llega. Tiene que levantarse, escribir o apuntar, y eso es muy normal en ingeniería. Pueden durar 2 días a veces que no le ven ni pies ni cabeza, pero en un momento determinado se les enciende la chispa y pueden comenzar a dar la solución al problema. Y como les comentaba al principio, pregunten a otras disciplinas, no tengan miedo, ya porque son ingenieros no significa que todos lo saben. Otra cosa importante, cuando lleven los cursos, archiven la materia. Usted no sabe dentro de 10 años si va a utilizar un curso en particular de los conocimientos. Entonces, eso es importante, que vean los cursos, no como que ya hagan el curso, me despido de él, mucho gusto, sino en un futuro cercano lo van a sacar. Y con la compañera en la parte de corrupción, yo contacté al ingeniero Mario Vega para que me diera una charla. Entonces, yo pregunté a Ingeniería Química que me interesaba llevar este curso en particular de la maestría. Hubo muchas barreras que hasta la fecha no pude matricularlo, pero contacté a Mario Vega, que él era compañero. Bueno, cuando uno comenzó la experiencia de la U en mi persona, todos los que vivíamos en la Alajuela nos montábamos en un bus todos juntos a la Alajuela, universidad y de regreso. Entonces, ahí se conoce mucha gente, entonces hay que tener buenas relaciones interpersonales para todo, en el estudio, en las maestrías, a nivel de hogar, a nivel de amigos. Entonces, no me fue muy rápido el contacto, y lo curioso fue que me contacté con una empresa en España que ve la parte de corrosión y me refirieron a Mario Vega, que era conocido mío, que él es ingeniero químico. Entonces, es importante conocer a personas, qué hace quién y qué no hacen. Entonces, mi último mensaje, no tengan miedo, hay fracasos, de ahí es donde uno aprende a levantarse. Entonces, para que sigan esa buena ruta
Estudien bastante y usted sabe que en esta época ya lo que pueden dormir son 2, 3 horas al día porque tienen muchos exámenes. Muchas gracias, Manuel y Yasmín. Un mensaje, tu mensaje para todas estas nuevas generaciones y las que vienen sobre este tema, que es cómo enfrentar y cómo manejar esta idea de fracaso y excelencia, innovación y perseverancia. Sí, bueno, yo de verdad quiero motivarles a todos y a todas a escucharlos principalmente, porque vieras, es muy difícil acá que se generen estos espacios. Así que de verdad, qué bueno que hay bastantes compañeros y compañeras. Bueno, lamentablemente, como pueden ver, no somos muchas mujeres. Entonces, motivarlas, principalmente a las chicas, a seguir adelante, a no dejar cursos botados a mitad de camino, porque igual uno sigue y aprende, como dice el profe, no es, ya pasé este curso y ya borro todo y ya, no es así. De verdad tienen que aprovechar porque tenemos grandes profesionales al lado, podemos escucharlos, escucharlas y aprender mucho, ¿verdad? De ellos y de ellas. Ahorita que, bueno, mencionaron cuando me presentaron, yo realmente lo que estoy haciendo en el colegio, en el Liceo de Chacarita, es el TCU, aquí con mi compañera Verónica. Nosotras estamos trabajando el área STEM en motivación en niños, niñas y adolescentes. Realmente acá, en la región de Punta Arenas, ¿verdad? Es una región lamentablemente problemática. El Liceo de Chacarita cuenta con infraestructura del primer mundo, pero la población, muchos de hecho, lo que nos comenta la profesora es que ni siquiera, digamos, en 10.º año tienen el conocimiento para manejar una computadora por completo. Entonces, nosotras estamos ahí trabajando esta área, impactando a niños, a niñas, adolescentes, motivarlos a no irse, porque una de las grandes amenazas que tenemos acá es que muchos y muchas sí estudiamos acá ingeniería electromecánica o los de eléctrica, pero bueno, al final los de eléctrica se van para San José y muchos, la mayoría de los que ahorita están graduados no están trabajando en esta zona. Así que motivarlos a que también podemos surgir de aquí y que Punta Arenas tiene mucho potencial que muchas personas aún no ven, pero sí hay muchísimo potencial que aprovechar. Sí. Excelente mensaje de cierre, Yasmín, con esa proyección social que tenemos como misión verdaderamente y sobre todo ese mensaje también de que debemos procurar quedarnos, tenemos que preocupar, ser agentes de cambio en nuestra comunidad y mejorar la condición y calidad de vida como lo iniciamos en el día de hoy. Voy a romper un poquito el protocolo, no sé, usted me dice, ¿verdad? Voy a romper un poquito el protocolo. A mí me gustaría dar la oportunidad de quizás un par de preguntas del panel a cualquiera de los panelistas. Creo que nos da tiempito, unos 5 minutitos, ¿verdad? Entonces, no sé si pasamos por ahí. Bueno, primero démosles un fuerte aplauso a nuestros queridos panelistas. Realmente, realmente es muy, muy inspirador, ¿verdad? Escuchar la historia de cada uno de ellos, porque es una historia de lucha, de conquista y de sueños logrados, ¿verdad? De metas alcanzadas, incluyendo al señor decano también, que tiene su historia ahí, de muchos estudios. Vamos a pasar ahora a preguntas. Por favor, mi compañero Carlos va a pasar. Si alguno tiene alguna inquietud. Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí. Ok. En realidad esa pregunta es para la Magister Dayatri. Ya que estás en el posgrado de la UCR, me gustaría que nos dieras un poco de tu perspectiva como mujer, cuáles son los desafíos que estás enfrentando a nivel personal, a nivel académico, etcétera, para más que todo a los estudiantes que están estudiando una ingeniería, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Eh, lo que puedo decir es que tenemos que ser agentes de cambio, ¿verdad? Y sin duda, pues al ser mujer en un área de ingeniería, ya uno ahí va rompiendo una brecha, ¿verdad? Y pues
uno va a estar en espacios donde posiblemente va a haber una mayoría masculina. Sin embargo, mi punto de vista desde la maestría, y al menos en el país, ha sido que ya nos ven como iguales, ¿verdad? Y cuando tal vez uno sale y ahí tal vez uno puede sentir como algún tipo de diferencia pequeña, lo importante es saber y confiar en lo que uno sabe y olvidarnos, ¿verdad? De que somos hombres, de que somos mujeres, sino ver nuestro conocimiento. Y yo creo que el cambio empieza desde nosotras mismas, en no esperar que nos traten diferente por ser mujeres, en no esperar de que haya un privilegio o de que no puedo hacer tal cosa por ser mujer. Desde que nosotras mismas creamos en que podemos hacer cualquier cosa independientemente del género, ahí ya estamos cambiando. Y entonces, desde cositas tan sencillas o tan simples como, por ejemplo, tener que alzar un reactor, y si el reactor tiene capacidad de un hombre de alzarlo, yo también tengo capacidad de hacerlo. Entonces, mira, te ayudo, sí, mira, ayúdame, pero, o sea, hacerlo también uno. Entonces, empezar a darse ese valor y de que uno mismo, ¿verdad?, se den cuenta de cuál es la posición que uno tiene. Entonces, eso es muy importante. El cambio va a empezar por nosotras. Y si nosotras pues nos damos nuestro lugar, eh, las mismas personas van a comportarse igual y van a dejar de verlo a uno como, ah, ella es mujer en un área de ingeniería. Yo creo que tenemos que dejar de pensar así, ¿verdad? Y para dejar de pensar así, nosotros mismos tenemos que convencernos de eso, de decir, sí, estoy en un ambiente en el que en este momento está siendo todavía una mayoría, ¿verdad? Hay una mayoría de hombres, pero que eventualmente, y yo lo espero que sea así, pues en unos años vamos a estar ya 50-50. Pero si desde nosotras mismas empezamos con el pensamiento de no voy a estudiar una ingeniería porque eso es cosa de hombres, ya estamos mal. Entonces, uno puede hacer lo que uno quiera hacer, independientemente de si ha sido un área gobernada o tradicionalmente masculina o tradicionalmente femenina, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es como mi mensaje. O sea, uno tiene que creérselo y decir, yo puedo ser una buena ingeniera, independientemente de mi género. Y no esperar, ¿verdad?, de que tengamos beneficios ni privilegios por el hecho de ser mujer, sino simplemente decir, yo puedo hacer lo mismo que cualquier otro ingeniero o ingeniera puede hacer, independientemente del sexo. Hola, buenos días. Sí, es una pregunta como amplia, así que lo dejo a disposición del panel a ver quién quisiera referirse. En las sedes regionales tenemos, bueno, en el caso de Sede Pacífico, una oferta que le llamamos única, ¿verdad? Que solo se oferta acá en Sede Pacífico. Y casualmente o históricamente las sedes en esta creación de nueva oferta educativa tienden a ser muy multidisciplinarias, ¿verdad? Aprovechamos ese talento, esos recursos que están en las regiones. Y es en esta línea, ante una oferta con estos perfiles, los posgrados, ¿cómo hacemos para que realmente sea congruente con a nivel de posgrados, ¿verdad? ¿Están realmente la universidad respondiendo a este discurso de ser más flexibles, de ser más oportunos, de responder realmente a esas necesidades y realidades de la región, de ser congruentes también con la oferta educativa que se está brindando en las sedes regionales? ¿Cómo podríamos pasar ya a una manera más práctica para que realmente la oferta de posgrados sea más asertiva, ¿verdad? Realmente logremos promover en la región un nivel mayor que responda realmente a las transformaciones, a las demandas que tenemos a nivel global y que realmente podamos continuar, que los estudiantes vean en la misma universidad una posibilidad de seguir en este formato de
perspectivas multisectoriales. La necesidad primaria de desarrollo, en este caso de la región, y sobre todo los elementos que harían que nuestras ofertas al final puedan traducirse en personas formadas que puedan quedarse y arraigarse en nuestras regiones y puedan entonces provocar ese desarrollo, que no tengan que migrar. Entonces, desde ahí, el segundo paso sería analizar. Y ese análisis pasa por las perspectivas que ahora mencionamos de las condiciones que nos permiten llegar hasta donde nos permiten llegar, qué cosas ojalá de corto plazo podemos cambiar, qué cosas necesitarían del concurso de más gente para que cambien y a veces se llevan más tiempo. Por ejemplo, en mi caso tengo clarísimo, yo estoy entrando en una decanatura de posgrados, son 4 años se van pero en un soplo. Y entonces, de alguna manera, en estos 4 años, el conectar y analizar debe estar orientado a qué cosas se pueden ya implementar, pero qué cosas otras necesitamos dejar las plataformas para que puedan seguirse trabajando con visión compartida. Por eso la primera parte de conectar es tan importante, de forma tal que tenga continuidad y que tenga, digamos, el ataque de una necesidad país, de una necesidad región, y desde la universidad dar respuesta a esa necesidad. Y finalmente, gestionar, que muchas veces, como ahora lo mencionó Manuel, es donde está el kit del asunto, y es que tenemos claro por dónde ir, tenemos los elementos que tenemos que trabajar, pero fallamos en la gestión, es decir, en las cosas que ya propiamente en cuanto a proyecto, programa, actividad, asignación de recursos, planificación, organización, coordinación, etcétera, significarían la ruta para concretar finalmente, que ese es el punto. Bueno, si fuera una ruta sencilla, creo que con esos 3 elementos básicos ya podemos comenzar a conversar y podemos comenzar a desatarnos. Sí, tal vez complementando. Escucha. Sí, 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 ahora sí. Complementando, yo creo que hay que buscar estrategias innovadoras de cómo poder propiciar la investigación en las sedes regionales, ¿verdad? Si queremos realmente que sean transformadoras del contexto de territorios en las diferentes regiones del país. El estudio de posgrado no necesariamente va relacionado con investigación, pero está fuertemente relacionado con la investigación. De hecho, nace, ahora hay que ver si se hace un replanteamiento de esto o no, pero nace como un coayudante en los procesos de investigación de la universidad. Entonces, sabemos que hay grandes carencias dentro de la regionalización en los procesos de investigación por ausencia de tiempos de investigación, de apoyo financiero, de espacios para poder generar procesos de investigación. Ya eso es un poco más ajeno al sistema de estudios de posgrado. Pero pensar en centros particulares o específicos de investigación en las sedes o espacios de investigación que sean multidisciplinares, espacios donde se puedan generar proyectos específicos en tiempos específicos, podría ser de interés también para poder acercar los procesos de investigación a las regiones. Un ejemplo, en Rodrigo Facio, en el Instituto de Investigaciones, tenemos un laboratorio de ingeniería marítima. Es un laboratorio cuya inversión es muy alta. No vamos a poder replicar ese laboratorio en otras regiones porque es un laboratorio que en Latinoamérica tenemos 2 o 3 de ese nivel. Entonces, no quiere decir que las investigaciones que se realizan desde ese laboratorio no tengan que tener impacto en las regiones. Y mucha de la información base que se necesita para poder generar allá simulaciones está aquí. Entonces, podríamos tener espacios donde las investigaciones que se realizan desde posgrados generen cursos o procesos de investigación particulares en cada región para poder atender sus necesidades particulares y que la parte experimental pues, se aprovechen los recursos que tiene las diferentes sedes. Por ejemplo, en Guanacaste hay un LANAME, que es una pequeña versión del LANAME que tenemos en la Escuela de Ingeniería Civil en San Pedro. Promover que investigaciones desarrolladas en San José se puedan replicar en Guanacaste y que impacten la región
ahora es posible por este laboratorio. O la experiencia del CITA, que también ha permitido que se trasladen investigaciones. Y esto va a llevar no solo proyectos de investigación, sino estudiantes de licenciatura y maestría que van a desarrollar sus proyectos con impacto más regional. Entonces, es compleja la solución, sí, don Eldon lo dijo bien, si fuera sencilla probablemente ya lo hubiéramos realizado, pero yo creo que va en entender que no podemos atender las necesidades de las regiones desde un punto central, sino que tienen que ser atendidas desde las propias regiones para que tengan un impacto más territorial. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a cerrar con un fuerte aplauso nuevamente, ¿verdad? Nos llevamos muchas inquietudes, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dar por finalizada esta actividad. Les agradecemos muchísimo que nos han acompañado esta mañana y los vamos a invitar a compartir un momento de reflexión y tertulia. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.